que comenzamos se llama Lámpara a mis pies. Así que si estás tomando apuntes, que te recomiendo hacerlo, apúntale Lámpara a mis pies. Y vamos a comenzar con un versículo que está en Salmo 19. Si traes tu Biblia, por favor, acompáñame. Si no traes tu Biblia física, está bien, puedes abrir el celular, no hay ningún problema, no te vamos a penalizar ni nada, lo puedes hacer también. Es el Salmo 119, 105. Este Salmo 119 en especial es un salmo que escribió David, es un salmo poético, es el salmo más largo de toda la Biblia, así que te recomiendo que lo puedas leer en tu casa. Obviamente por el tiempo no podemos leerlo todo completo porque tiene 147 versículos, pero vamos a leer una porción y esto es lo que va a definir de aquí en adelante nuestra serie los próximos domingos. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si nos vamos un poquito al contexto histórico donde David estaba escribiendo este salmo, pues hace algunos años que se escribió este salmo, entonces obviamente no había luz eléctrica, no había lámparas, no había luz eléctrica, no había algo que alumbrara en las noches cuando caminaras. Lo que la gente usaba eran básicamente unas lamparitas que normalmente eran de aceite, que lo que hacían era básicamente ir alumbrando el lugar por donde ibas caminando, o alumbraban los diferentes lugares cuando ibas a la casa de alguien. A lo mejor salías del trabajo y tenías que llevar tu lamparita porque no había luz y tenías que ir alumbrando. Pero la Biblia utiliza, y David utiliza esta metáfora donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y yo no sé si has estado en algún lugar donde la oscuridad es muy pesada, donde sientes la pesadez de la oscuridad. ¿Alguien ha estado en algún lugar así? A lo mejor en tu cuarto. Si no, imagínate un lugar totalmente oscuro. Quise hacer el ejercicio de apagar todas las luces, pero tenemos un montón de luz por todos lados y ventanas que no lo van a dejar hacer. Así que imagínate el lugar más oscuro que tú te imagines. Imagínate la pesadez de la oscuridad que no sabes ni siquiera dónde estás. Pero cuando tú prendes una luz, ese entorno cambia totalmente, porque uno pensará, bueno, es una luz muy chiquita, la oscuridad va a aplacar esa luz. Pero no, la realidad es que la oscuridad no absorbe la luz, al contrario, la luz brilla en medio de la oscuridad. Por más pesado que sea un lugar, por más oscuro que esté un lugar, en el momento en que tú prendes una luz, eso puede alumbrar. Entonces, esta metáfora que habla David dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y está diciendo que la palabra es como una lámpara. La palabra se está refiriendo a las verdades, a la escritura, a la Biblia. Dice que es como una lámpara que alumbra los pies y alumbra mi camino. Ahora, quiero destacar dos cosas de aquí. La primera, lámpara es a mis pies. La razón por la que el salmista escribe es que tú necesitas una lámpara, y se necesita una lámpara para alumbrar los pies. ¿Por qué? Porque estamos caminando. Tú no necesitas una lámpara para tus pies en un lugar oscuro, pues porque estás estable y dices: aquí estoy, qué padre mis pies, o sea, puedo ver mis pies. No, la razón es porque estamos caminando, ¿sí? Y lo segundo que dice: y lumbrera a mi camino. Ahora, todos nosotros estamos en un camino. Tú y yo estamos en un camino que tiene un final. Y no sé si ustedes se imaginan igual que yo, pero yo me imagino un camino todo bonito, sin piedras, sin hoyos, un camino que tiene un final feliz, un camino que está pavimentado. Entonces vamos a ir caminando conforme al camino. Pero la realidad es que no, ese camino representa obviamente el camino de cada uno de nosotros. Y por si no lo has notado, el camino de la vida tiende a tener hoyos, de repente se te va un pie. Ese camino tiene piedras que a veces tropiezas. Ese camino a veces de repente es un valle donde de repente bajas y dices:
¿Dónde estoy? De repente ese camino es un monte donde tienes que subir y tienes que subir y tienes que subir. Y ese es nuestro camino delante del Señor. ¿Por qué? Porque el camino es, el final es que podamos nosotros conocer a Dios en su plenitud. Y ese es el camino que nosotros vamos caminando para con el Señor. Ahora, para nosotros poder caminar y para nosotros poder dar pasos en este camino, necesitamos a esta luz que alumbra nuestros pasos, pero también requieres fe. Tú requieres fe para poder caminar. Tú requieres fe para creer que el siguiente paso que la Biblia o la palabra te está alumbrando, puedes confiar en eso. Tú requieres fe para dar un siguiente paso y no estás confiando solamente en el paso, estás confiando en que esa luz que la Biblia dice que es la palabra, estás confiando en que eso que dice la Escritura es cierto y yo puedo dar el siguiente paso. ¿Por qué? Porque estoy confiando en que la palabra es verdad. Y aquí es donde entra fe en acción. Requerimos fe para dar paso, requerimos fe para poder creer la Escritura, requerimos fe para poder continuar nuestro camino. Y la Biblia describe lo que es fe en Hebreos 11:1. Así que si tienes tu Biblia de nuevo, la vamos a estar usando constantemente, así que aguántame un poquito. Hebreos 10:1. Hebreos 11:1, perdón. Y el título es Grandes ejemplos de la fe. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. A lo mejor ya conoces el término, lo has escuchado, pero durante toda la predicación espero poder descifrar un poquito acerca de lo que es fe y cómo funciona fe en nosotros. Así que dice, la fe demuestra la realidad de lo que tú esperas, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Como que traté de aterrizarlo un poquito y yo le puse, la fe es la confianza que nosotros tenemos de lo que estamos esperando. Es estar confiado de lo que tú sabes que estás esperando. Dice, es la evidencia, aunque no lo puedes ver ahorita, pero es esa confianza de las cosas que estás esperando. Durante todo Hebreos 11:1 tú puedes ver héroes de la fe, lo que le llaman. Y en una de las traducciones en The Message decía, la diferencia que hizo para estas personas o héroes de la fe, la razón por la que pudieron sobresalir dentro de todos es por razón de la fe. Tú lo puedes leer, hicieron cosas que no estaban en sus capacidades, pero por la fe ellos pudieron hacer diferentes cosas. Ellos confiaron en lo que Dios les habló y así pudieron hacer diferentes cosas. Y quiero irme al 11:8, donde nos habla acerca de Abraham. Habla Abraham, el padre de la fe, lo menciona la Biblia, lo menciona como el amigo de Dios. Dice que creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Y se los voy a leer, Hebreos 11:8. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para dejar su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Dice, incluso llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe, pues era como un extranjero que vivía en carpas. Lo mismo hicieron sus hijos, quienes heredaron la promesa. Y tú puedes leer un poquito acerca de la historia de Abraham en Génesis, y te recomiendo que lo hagas, porque Génesis 2 empieza a relatar, de repente aparece en escena y Dios le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y Abraham obedece y sale de su casa. Ahora, Abraham vivía en Ur de los Caldeos, no era un lugar feo como para vivir. Hagan de cuenta que vivía como que en Nueva York, y le dice, salte de Nueva York y vete no sé a dónde, porque Dios no le dice. Y sale, pero Abraham sale de Ur de los Caldeos, sale de su tierra y de su parentela, confiado en lo que Dios le había hablado, en lo que Dios le había dicho. No, Abraham no dijo, yo voy a salirme de mi tierra y de mi parentela porque creo que es lo mejor para mi familia. Abraham salió de su tierra y de su parentela porque Dios le había hablado. Obviamente vemos la historia que Abraham llega a un lugar de Egipto, y pues dice, porque empezó a haber hambre donde él había llegado, empezó a haber hambre, se fue a Egipto, y de repente dice la escritura que
básicamente el rey de Egipto ve a su esposa, la quiere en su palacio. Abraham le dice, pues es mi hermana, y después Dios se le aparece a esta persona en sueños y le dice, oye, esta persona que tienes en tu palacio es esposa de Abraham. Y Abraham recupera a su esposa y Abraham vuelve, después de que pasó eso, Abraham vuelve otra vez a recordar lo que Dios le había dicho, de que vete de tu tierra y de tu parentela. Y en ese momento Abraham se quita a un lado a sus parientes, a Lot y a los demás, y ahora sí emprende el camino. Abraham emprende un camino escuchando la voz de Dios. Abraham emprende un camino obedeciendo la voz de Dios. Pero si se fijan, el camino no era perfecto. O sea, Abraham llegó a un lugar donde vendió a su esposa y luego, después de que se dio cuenta que la había regado, regresa otra vez. Es que Dios me ha dicho que saliera de mi tierra y de mi parentela, y en eso se aparta de sus familiares y ahora sí va y camina hacia donde Dios le había dicho. En numerosas ocasiones te recomiendo que leas todo Génesis. Dios primero le habla a Abraham y luego después llega Dios con Abraham y le dice, ve las estrellas del cielo, dice, así será tu descendencia. Y como que Abraham, hey, espérate, o sea, ni siquiera tengo hijos y mi esposa es estéril. ¿Cómo me estás diciendo que voy a tener una descendencia del tamaño de las estrellas? Pero la diferencia es que Abraham creyó. Abraham creyó en que primero Dios le habló y Abraham creyó que él iba a tener un hijo y que iba a tener una descendencia. Y como que a mí me aclaró un poquito lo que es la fe, porque está Abraham, Dios le habla a Abraham, cree lo que Dios le había dicho, y dice la escritura que es la fe, la confianza de lo que no se puede ver, o es la confianza en lo que se espera. Abraham estaba confiado en que él iba a tener un hijo, aunque era estéril, aunque no estaba muy lógico lo que Dios le había prometido, pero Abraham confía en Dios. Abraham espera en lo que Dios le había prometido. Dice, aunque no se podía ver, aunque era estéril, pero Dios confía en el Señor. Abraham confía en lo que Dios le había dicho, y es más o menos la manera en que funciona la fe. Nosotros confiamos en lo que Dios ha hablado, nosotros confiamos en lo que Dios ha dicho, aunque no lo podamos ver visiblemente, pero estamos en la espera de que esa promesa se cumpla. Ahora, la razón por la que Abraham pudo caminar y pudo salir de donde estaba era porque Dios le había hablado, era porque Dios le habló primero. Entonces Abraham escucha a Dios primero y luego después ahí viene una acción de diferentes cosas. Él sale de su tierra, él tiene un hijo, él dice en la escritura que él va a sacrificar a Isaac, y dice que lo hace en fe, dice creyendo que aún Dios es poderoso para resucitarlo de los muertos. Entonces vemos cómo Dios pudo obedecer a Dios porque había una palabra de por medio que Dios iba a cumplir en él. Romanos 12 dice que a los que hemos creído en Dios, a los que hemos creído en Jesús, nos ha dado una medida de fe. Yo quiero que sepas que tú tienes una medida de la fe de Dios. ¿Y una medida de la fe de Dios para qué? Primero, para creer que Jesús puede perdonarte, para creer que Jesús está vivo, para creer que Jesús resucitó al tercer día, para creer que Jesús te ama, y obviamente, y no menos importante, para creer las promesas de Dios para tu vida. Pero tú tienes una medida de fe. Dios te ha dado una medida de fe. A cada uno de nosotros nos ha dado una medida de fe. ¿Para qué? Para ejercitarla. Ahora, ¿cómo? Y hay varias preguntas que vamos a estar resolviendo y haciendo. No sé, a veces así funciona mi mente, haciendo preguntas. Pero la primera es, ¿cómo ejercito la fe? Porque ya vimos que en Romanos Dios nos dio una medida de fe a cada uno de nosotros. Ahora, esa medida de fe, ¿cómo yo la ejercito? ¿Cómo es que yo tengo fe? Y para mí es uno de los versículos, el siguiente que vamos a leer, uno de los versículos claves que define cómo opera la fe en nosotros. Y es Romanos 10:17, esta es la Nueva Versión Internacional, y dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que
La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Ahora, ¿verdad que no dice? Sí que la fe viene cuando tú cierras los ojos y los aprietas y aprietas los puños también y dices, esto que yo estoy pensando se va a cumplir porque tengo mucha fe. ¿Verdad que no dice eso? A veces esas ideas tenemos de que es que yo quiero que Dios me cumpla esto, así que voy a tener fe y voy a cerrar los ojos y voy a cerrar las manos y voy a apretarlos y es que tengo fe y va a suceder. Y a veces confundimos fe con positivismo, de que es que va a suceder y va a pasar esto, pero la fe bíblica comienza cuando nosotros escuchamos. Cuando nosotros escuchamos ¿qué? La palabra de Dios. Dice así que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que si tú no has escuchado la palabra de Dios, si tú no has escuchado a Dios en su palabra, la realidad es que no hay fe en nosotros. ¿Por qué? Porque la fe viene a través de eso. Ahora, la siguiente pregunta que es clave para todos nosotros: ¿cómo escuchamos a Dios? ¿Cómo nosotros podemos escuchar a Dios? Porque ya me dijiste que la fe viene por el oír y nosotros caminamos nuestra vida en base y damos pasos por fe, pero ¿cómo es que nosotros escuchamos a Dios? Yo creo que el 99.99% nosotros escuchamos a Dios a través de la Escritura, a través de las palabras de Dios, a través de lo que Dios ha escrito. Digo, conozco, yo creo que una persona que ha escuchado a Dios audiblemente. A lo mejor tú estás aquí, tú has escuchado a Dios audiblemente, yo no. Ha habido veces donde Dios te habla a través de personas que a lo mejor alguien te profetiza y te dice vas a hacer así y esto, vas a caminar de esta manera, pero la realidad es que casi te puedo asegurar que el 100% de las veces nosotros escuchamos a Dios a través de la Escritura, a través de lo que Él ha dicho para nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero es que es una decisión. Es una decisión de que tú tomas, de que tú escuchas a Dios. No es de que Señor, háblame y ni siquiera has abierto la Biblia. Es una decisión donde tú vienes, tú abres la Biblia y tú puedes escuchar a Dios. Ahora, ¿cómo funciona un poquito esto? Porque muchas veces hasta dice, oye, pues ¿por dónde empiezo, no? Si es la primera vez que vienes, si quieres empezar a leer la Biblia, yo te recomiendo que empieces a través de Mateo, que son los evangelios. Pero cuando tú agarras tu Biblia y tú empiezas a leerla, de repente hay frases en lo que estás leyendo que te saltan, como que te llaman la atención, como que a lo mejor ya la habías leído, a lo mejor es la primera vez que estabas leyendo la Biblia y de repente esas frases te saltan. Eso es Dios hablándote. Esas frases, esos versículos, esas palabras que te saltan de repente de lo que estás hablando, que te llaman la atención, que como pareciera como si salieran de la Biblia solamente para ti. Eso es Dios hablándote. Presta atención. Presta atención cuando estés leyendo la Biblia y de repente hay frases, hay palabras, hay versículos que dices tú, ay caray, hay algo aquí que me está llamando la atención. Pero la Biblia no nos llama a leer la Biblia. Lo raro es que nos llama a meditarla, versículo tras versículo. Mediten en la Escritura, medítenla de día y de noche. Así que no leas simplemente la Biblia por cumplir, medita la Biblia. ¿Qué significa esto? Que tú agarras la Biblia, hay algo en la Biblia que te llama la atención, lo escribes, lo investigas, lo empiezas a masticar en la noche, en la mañana, durante el día. ¿Qué se está refiriendo esto? Yo creo que uno de los, no errores, sino ideas falsas que tenemos es de repente venimos delante de Dios con ideas de que es que yo necesito que Dios me solucione esto y voy a buscar a Dios en la Escritura para ver cómo es que lo soluciono, y de repente empiezas a leer la Escritura, empiezas a leerla y de repente te salta algo que dice Dios te ama y te das cuenta que Dios te ama, pero Señor, pues no me hablaste cómo voy a hacer más feliz a mi esposa, no me hablaste cómo voy a obtener más ganancias en mi trabajo, hay una crisis en mi casa, no me hablaste cómo solucionarlo. Muy probable no funcione así,
pero es Dios hablándote a ti y tú agarrando eso que Dios te está hablando y de eso nosotros es nuestra vida espiritual. No depende y obviamente no me malentiendan, perdón, no me malentiendan, Dios es bueno y Dios nos va a dar dirección y Dios va a solucionar y ayudarnos y nos va a dar gracia para solucionar diferentes problemas que puedas estar enfrentando. Pero nosotros buscamos a Dios porque queremos conocer cómo Dios es. Nosotros buscamos a Dios a través de la Escritura para conocer, y la Biblia nos revela cómo Dios es. Y sí, hay momentos donde Dios te dice qué hacer aquí, Dios te dice qué hacer acá, pero normalmente es Dios hablándote a través de la Escritura y te diciendo es que eres una nueva criatura, eres alguien que amo, eres una persona, pide sabiduría. Y somos nosotros escuchando la voz de Dios y no pidiéndole a Dios que cumpla nuestros propósitos o nuestros problemas, aunque lo va a hacer y Él se encarga de nosotros. Pero nuestra prioridad está en buscar a Dios, en buscar sus palabras, en escucharlo realmente. Y quiero compartirles dos cosas que a mí en lo personal me impiden conocer o escuchar más que nada a Dios. Y la primera es, yo lo titulé así, todo el ruido. Yo quiero que pienses junto conmigo y que puedas identificar qué cosas a ti te impiden escuchar a Dios. Puede ser las redes sociales. De repente estás 2, 3 horas en redes sociales y dices, pues es que no tengo tiempo para leer la Biblia. Y de repente te llega el mensajito los domingos, pasaste 10 horas en redes sociales durante la semana, y luego como que el tiempo, sí tienes tiempo, pero a lo mejor son las redes sociales, a lo mejor son afanes que te impiden escuchar a Dios, y estás tan afanado por diferentes cosas que dices tú, no voy a orar, no voy a leer la Biblia, porque lo único que me habla Dios es que me ama y yo necesito solucionar esto, y estás tan afanado queriendo solucionar diferentes cosas que es tanto ruido que tenemos a nuestro alrededor, y todas las cosas que están a nuestro alrededor a veces tratan de distraernos realmente de poder escuchar a Dios. A lo mejor es un pecado el cual has abrazado y sabes que si corres a Dios te va a decir, hijo, déjalo a un lado, yo soy suficiente, y no quieres correr al Señor. A lo mejor es un pecado, a lo mejor son diferentes situaciones. Yo quiero que identifiques cuál es el ruido en tu vida que te impide escuchar a Dios. Yo quiero pedirle a Joel que pueda pasar, porque quiero poder hacerlo gráfico. Entonces, como es mi predicación, Joel es Dios, ¿ok? Está diciendo que todos se inclinen. Entonces, en mi predicación, él es Dios. Lo agarré a él porque es el que canta de la alabanza, entonces está ungido, ¿me explico? Entonces, ahí más o menos se compara. Pero imaginen que Él es Dios, solamente imagínenlo, él no es Dios. Pero imagínenlo, y yo te voy a pedir, Joel, que tú puedas cantar. Canta en voz bajita, canta lo que tú quieras, solo que sea cristiana, no vas a salir con Luis Miguel, porque estamos en una iglesia y cantamos canciones cristianas. Imagínense que Él es Dios y tú estás en tu día a día. Y si me vas subiendo poquito el ruido y de repente te levantas en la mañana todo ajetreado, es que no alisté a los niños, sí está Dios hablando, pero necesito hacer eso, y de repente llega tu semana, te das cuenta que no leíste ni siquiera la Biblia en toda la semana, y de repente está este ruido, y de repente te pasas 10 horas diarias o no sé cuántas en la televisión o en las redes, y de repente el ruido a tu alrededor empieza a crecer y te empieza a alejar un poquito más de la voz de Dios, y luego pecaste y sabes que si vas a Dios te va a decir que lo dejes, así que no quiero, así que te empiezas a alejar un poquito más de Dios, y el ruido a tu alrededor empieza a crecer y a crecer y a crecer, hasta que llegas a un punto y dices, Señor, ¿por qué no me hablas? Háblame. Y te das cuenta que ni siquiera tu Biblia has abierto, y está todo este ruido y está todo esto descontrol, y dices, Señor, háblame. Y de repente tomas esta decisión de decir, yo necesito escuchar a Dios, y empiezas y agarras tu Biblia y apartas un tiempo durante el día, y de repente el ruido, haces a un lado las redes sociales,
haces a un lado el pecado, haces a un lado todo lo que en tu vida representa un ruido, y el ruido empieza a hacer hacia un lado, y por eso les decía que es una decisión que tú necesitas quitar el ruido que está en tu vida, y a lo mejor empiezas a quitar los afanes, y de repente lees tu Biblia y te das cuenta que no, pues hoy Dios no me habló nada, no me está hablando, pero eres consistente, y de repente llega otro día y lees la Biblia y te das cuenta que Tu Santo. Dios sí está hablando. Te das cuenta que Dios sí habla. El problema no es Dios que no sube su volumen. Yo sube tu volumen para que yo te pueda escuchar. No, el problema no es que Dios no hable, el problema es que nosotros no escuchamos. Uno, por tanto ruido que tenemos a nuestro alrededor. Gracias, Joe. Ya no eres Dios, ya bajándote ya se te acaba el poder. Puedes identificar el ruido en tu vida. Si no lo identificas, está bien, piénsalo. Puedes identificar qué cosas de ruido hay en tu vida. Puedes identificar qué cosas te están quitando de poder pasar tiempo con Dios en su escritura y poder escucharlo a Él, y poder escuchar sus promesas y poder caminar con Él. La segunda, mientras estaba intentando escribir la prédica y orando, dije: Señor, ¿por qué a veces somos tan inestables en nuestra vida con Cristo? ¿Por qué a veces somos tan inestables en nuestra vida con el Señor? Porque a veces estamos súper bien, con un montón de ánimo el lunes, y luego el martes no tanto, y luego de repente hay semanas súper buenas, y luego de repente no tanto, y de repente pasa un pecado y yo corro totalmente fuera de Dios. Y el Señor me hizo esta pregunta y se las quiero hacer a ustedes porque no me la quiero quedar. Y fue esto: ¿qué es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Quién es tu prioridad? Quiero que me respondas, y por sus caras me traspasó a mí esta pregunta. Me traspasó por completo el poder saber que la mayoría de las veces el Señor no es nuestra prioridad. Tendemos a hacer un montón de cosas, en negocios, pensamientos, cosas. A lo mejor estás en una etapa de tu vida, pero te das cuenta que realmente el Señor no es tu prioridad. Están los discípulos de Jesús con Él, y le empiezan a preguntar y le dicen: a ver, estaban tratando de tentarlo y le dicen: a ver, maestro, pues ¿cuál es el gran mandamiento que debemos seguir? Realmente, ¿cuál es lo que debemos hacer? Dinos y lo vamos a seguir con todo nuestro corazón. Y eran fariseos, eran saduceos, gente que conocía la ley, y le dice: ¿cuál es el verdadero mandamiento que vamos a seguir? Y Jesús le responde: ve a la iglesia. No le responde eso, ve a la iglesia. Jesús le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice: